Buen día, vamos a resolver un problema de flotación. El bloque A de la figura cuelga mediante un cordón de la balanza de resorte D y se sumerge en un líquido C, contenido en un vaso de precipitados B. La masa del vaso es de 1 kilogramo, la del líquido es de 1,8 kilogramos. La balanza D marca 3,5 kilogramos y la E 7,5 kilogramos. El volumen del bloque A es de 3,8 por 10 a la menos 3. Nos preguntan qué densidad tiene el líquido C y qué marcará cada balanza si el bloque A se saca del líquido. El primer paso para resolverlo es identificar las fuerzas que actúan sobre cada uno de los objetos. El bloque A tiene la presencia de su peso, una fuerza de flotación por estar dentro de un líquido y la tensión debido a que está sujeta de una báscula. La sumatoria de fuerzas nos quedaría como fuerza de flotación más tensión menos su peso igual a 0, ya que se encuentran en equilibrio. La balanza D tiene la presencia de la tensión, que es el cable por el cual se sujeta el bloque A, y del otro lado pusimos el peso D, ya que es lo que marca la balanza y es lo que hace que esté en equilibrio. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas quedaría como el peso D menos la tensión igual a 0. Para la balanza E tiene la presencia del peso del líquido, que es el peso C, tiene el peso del vaso, que es el peso B, y tiene la fuerza de flotación. Cuando nosotros introducimos el bloque dentro del líquido, aparece una fuerza contenida en el bloque y al mismo tiempo la reacción se va a presentar en la báscula, que es como la dibujamos. Esas tres fuerzas no están en caída libre, entonces hay una reacción. La reacción es lo que está midiendo la balanza y lo notamos como peso E. Por lo tanto, la suma de fuerzas quedaría el peso E menos el peso C menos el peso B menos la fuerza de flotación igual a 0. Reescribimos las ecuaciones y tenemos las tres sumatorias. Para la primera pregunta necesitamos encontrar la densidad del líquido. Nos será útil la tercera ecuación. De la tercera ecuación reescribimos que el peso E menos el peso C menos el peso B menos la fuerza de flotación, que es la masa del líquido desplazado por la gravedad. En cada uno de los términos aparece gravedad, por lo tanto podemos simplificar la gravedad de la ecuación y nos quedaría la masa E menos la masa C menos la masa B menos la densidad del líquido por el volumen del bloque. Eso es la masa del líquido desplazado. Despejamos para densidad y sustituimos los valores, obteniendo 1236,84 kilogramos sobre metro cúbico de densidad del líquido. Para la segunda pregunta, que es nos demandan que marcará la balanza, ambas balanzas, si el bloque A se saca del líquido. Reescribimos las ecuaciones. La segunda ecuación podemos reescribirla como tensión igual al peso D. La primera ecuación, despejamos la fuerza de flotación igual al peso menos la tensión, sabiendo que la tensión es igual al peso D, entonces la fuerza de flotación quedaría igualada al peso A menos el peso D. Esa ecuación la sustituimos en nuestra tercera sumatoria de fuerzas y obtenemos que el peso E menos el peso C menos el peso B menos el peso A más el peso D es igual a 0. Esta ecuación tiene lógica, ya que el peso E y el peso D es lo que marcan ambas balanzas, y eso debe ser igual a la suma de las masas que se están midiendo, que es la del líquido, el bloque y el vaso.
En cada uno de los términos aparece la gravedad. Podemos simplificarlo y reescribir la ecuación como la masa E más la masa D menos la masa C menos la masa B menos la masa A igual a 0. De aquí únicamente tenemos que despejar la masa A, que quedaría como masa E menos más masa D menos masa C menos masa B. Sustituimos valores y obtenemos 8.2 kilogramos. Quiere decir que la balanza D marcará 8.2 kilogramos, que es la masa que tiene fuera del líquido. Y la balanza E marcará la masa del líquido más la masa del vaso, que en este caso son 2.8 kilogramos. Eso es todo. Hasta luego.